A los 8 años, Pedro Fernández ganó más dinero del que su padre juntó en toda su vida. Y su padre se quedó con cada centavo. 40 años después, ese hombre subió un video a TikTok llorando, rogando que lo perdonara. Pedro jamás le respondió y la gente lo condena. Lo tildan de resentido, de rencoroso. Dicen que debería perdonar a su padre antes de que muera. Pero esa gente no sabe lo que ocurrió. Hoy lo vas a saber. Hoy vas a comprender por qué un hombre de 55 años sigue ignorando a su padre de 80. Por qué el silencio a veces es la única respuesta que existe. Por qué ciertas heridas no cierran con los años. Vas a escuchar de su propia voz cuánto dinero ganó siendo un niño. Lo que revele te va a revolver las entrañas. Vas a ver el video exacto donde su padre llora pidiéndole perdón y vas a entender por qué Pedro lo dejó llorando. Vas a conocer las 3 ocasiones en que su esposa lo expulsó de su propia casa después de décadas juntos. Y vas a entender por qué eso lo rescató. Y vas a escuchar la acusación que Pedro lanzó contra su yerno. Tan grave que el yerno lo amenazó con demandarlo. Una acusación que destruyó una familia entera. Te aviso cuando lleguemos a cada una. Pero primero un dato que nadie menciona. Un dato que lo cambia absolutamente todo. La familia Cuevas no comía 3 veces al día. 6 hijos. Un padre que a ratos trabajaba en talleres mecánicos, a ratos como ayudante de albañil y a veces no trabajaba en nada. Una madre que no alcanzaba una casa pequeña en Guadalajara donde había más hambre que comida, donde los zapatos pasaban de hermano en hermano hasta que ya no le servían a nadie. Esa era la realidad. Imagínate esa mesa, 6 niños mirando un plato que no alcanza para todos, calculando quién comió más ayer para ver quién come menos hoy. Un padre que entra y sale sin dar explicaciones. Una madre estirando los centavos, rezando para que lleguen al fin de mes. La pobreza tiene un olor, un sabor, una textura que se te pega a la piel aunque logres salir de ella. Pedro conoció ese olor desde que nació. Así era la familia Cuevas antes de que todo cambiara. Y mira, no te cuento esto para que sientas lástima. Te lo cuento para que comprendas de dónde viene todo. Porque cuando un niño de 6 años se convierte en la única esperanza económica de una familia de 8 personas, suceden cosas que nunca deberían suceder. El hijo mayor comenzó a cantar en palenques. Tenía 6 años. 6. Ahora quiero que te detengas un momento. 6 años. La edad en que un niño debería estar aprendiendo a leer, jugando con carritos, viendo caricaturas, no cantando para borrachos en un palenque de gallos a las 11 de la noche. 1975. Palenque de gallos en Tlaquepaque, un lugar que olía a sangre de los gallos que acababan de pelear, a tequila derramado, a humo de cigarro, a sudor de hombres apostando dinero que no tenían. No era lugar para un niño, pero ahí estaba José Martín Cuevas con un traje de charro prestado que le quedaba enorme, con los ojos muy abiertos, asustado, pero sin mostrarlo, porque ya había aprendido que mostrar miedo no servía de nada. Y aquí viene algo que casi nadie sabe. Vicente Fernández estaba en el público. El niño abrió la boca y lo que salió silenció el palenque completo. Una voz que no correspondía a ese cuerpo tan pequeño. Una voz de adulto atrapada dentro de un niño de 6 años. Una voz que hizo que hombres rudos, acostumbrados a ver gallos morir, se quedaran con la boca abierta. Vicente lloró. El charro de Huentitán, el hombre más duro de la música mexicana, el que lo había visto todo en décadas de trayectoria, llorando por la voz de un niño en un palenque de mala muerte. Eso no ocurre todos los días. Vicente había escuchado miles de voces, había rechazado a cientos de aspirantes, pero algo en ese niño lo detuvo. Algo que él reconoció porque lo había sentido en sí mismo muchos años atrás. Tiempo después, Vicente lo relató con sus propias palabras. Pedro no cuenta la historia tal como es porque es más tierno. Llega un señor y me trae a un niño de este tamaño. De chiquito era muy chaparrillo y me dice: déjalo cantar una canción. Y lo oí y me quedé con la boca abierta. Ese encuentro lo transformó todo. Vicente vio en Pedro algo que otros no veían. Vio talento puro,
potencial ilimitado, y quizás también se reconoció a sí mismo décadas atrás, al niño pobre de Jalisco que había sido antes de volverse leyenda. Lo que vino después fue meteórico. Al día siguiente, Vicente le consiguió contrato con CBS. Le puso nombre artístico, Pedro por Pedro Infante, Fernández por él mismo. Se convirtió en su padrino, de primera comunión primero, de carrera después. 2 años más tarde, La Mochila Azul vendió 200.000 copias. A los 9 años, Pedro Fernández era el niño más célebre de México. Su rostro en todas las revistas, su voz en todos los radios, sus películas llenando cines. La familia Cuevas por fin comía 3 veces al día. Todo parecía un cuento de hadas. El niño pobre que se vuelve famoso, la familia que escapa de la pobreza, el talento que vence las circunstancias. Una historia bonita para contar en las revistas. Pero los cuentos de hadas no tienen padres que mandan a sus hijos solos a otros continentes. Los cuentos de hadas no tienen niños llorando en hoteles mientras el mundo aplaude. Los cuentos de hadas no tienen padres que se quedan con todo el dinero sin dar ninguna explicación. Y aquí empieza lo que nadie cuenta. En 1977 la disquera mandó a Pedro a España. Gira de promoción 15 días, solo, sin su mamá, sin su papá, con una manager que apenas conocía, una mujer llamada La Chucha Rodríguez, que cobraba por cuidarlo. Una desconocida encargada de un niño de 8 años en otro continente. 8 años. Piénsalo un momento. En serio, detente y piénsalo. Un niño de 8 años cruzando el océano Atlántico en un avión solo hacia un país donde no conoce a nadie, donde no tiene familia, donde no habla igual, donde todo es distinto, donde solo tiene una voz que todos quieren escuchar y un cuerpo pequeño que nadie quiere proteger. ¿Qué padre manda a su hijo de 8 años solo a otro continente? ¿Qué madre lo permite? ¿Qué clase de personas ven a su hijo subirse a un avión rumbo a España y dicen que todo va a estar bien? Me costaría mucho trabajo pensar que yo puedo soltar a un hijo de 8 o 9 años solo, dijo Pedro décadas después. Y sin embargo, eso fue exactamente lo que ocurrió. Se me hicieron 100 años, le confesó a Patti Chapoy. Las noches eran terribles. Me acostaba en esa cama enorme, en un cuarto que olía a limpio pero también a vacío, y lloraba hasta quedarme dormido, todas las noches. 15 días completos, un niño abrazando una almohada porque no tenía a nadie más que abrazar, mirando el techo de un hotel en Madrid, preguntándose por qué, preguntándose si había hecho algo malo, preguntándose si sus padres lo querían de verdad. De día, 3.000 españoles aplaudiendo de pie, flores en el escenario, periodistas peleándose por entrevistarlo, niñas gritando su nombre, el éxito en su forma más pura. De noche, lágrimas, soledad, el miedo de no saber si alguien vendría a buscarlo si algo salía mal, el terror de un niño que no entiende por qué está solo cuando debería estar con su familia. Durante el día el cariño del público lo hacía llevadero, recordó. Pero las noches eran terribles, y sus padres en Guadalajara, cuidando a los otros hijos. Esa fue la excusa. Tenían que atender a los otros 5 hermanos, no podían dejarlos solos. Pero piensa en la lógica un instante. Si los otros hijos eran la prioridad cuando se trataba de compañía, de atención, de cariño, ¿quién era la prioridad cuando se trataba del dinero? Porque todo el dinero que Pedro generaba no llegaba a sus manos, llegaba directo al bolsillo de José Luis Cuevas, el padre que se quedó cómodamente en Guadalajara. Los otros hijos no producían dinero. Pedro sí. Y aquí viene la primera promesa. Patti Chapoy le preguntó a Pedro cuánto había ganado de niño. Esperaba una cifra, un número que pusiera en perspectiva el sacrificio. Lo que recibió fue peor. Empecé a ganar dinero, dinero que yo no administraba ni veía siquiera. Si me preguntas cuánto gané, no lo sé, grábate eso. 200.000 discos vendidos, películas taquilleras, giras por España, Sudamérica, Centroamérica, años de trabajo sin pausa, y no sabe cuánto ganó. Su padre cobraba todo. Su padre, que no viajaba con él, que lo dejaba solo en hoteles de otros países mientras se quedaba en Guadalajara administrando el dinero.
Y mira, aquí mucha gente va a decir que Pedro es cruel, que es rencoroso, que debería perdonar a su padre antes de que se muera. Pero antes de juzgarlo, recuerda quién es ese señor que llora. Es el mismo hombre que tomó todo el dinero que un niño de 8 años ganó con su trabajo. El mismo que lo mandó solo a España, mientras él se quedaba cómodo en Guadalajara. El mismo que jamás le rindió cuentas de nada. El mismo que lo buscó 3 veces después del rompimiento solo para pedirle dinero o aprovecharse de él. El arrepentimiento a los 80 años no borra 40 años de silencio. Las lágrimas en TikTok no reparan una infancia robada. Pedir perdón públicamente no es lo mismo que haberlo pedido en privado cuando importaba. Algunas puertas se cierran para siempre y nadie tiene derecho a obligarte a abrirlas. Ahora la vida adulta de Pedro. Y aquí la historia cambia de tono, porque no todo fue dolor, no todo fue abandono. Hubo algo bueno, algo que Pedro construyó con sus propias manos. 1981, otra película, más giras, Guatemala, Honduras, El Salvador, países en guerra civil, y mandaron a un niño de 11 años solo. 1982, 3 películas, un disco, giras por Sudamérica. 1983, lo mismo y lo mismo y lo mismo. Un niño trabajando como adulto, generando dinero como adulto, pero sin ninguno de los derechos de un adulto. No podía ver sus contratos, no podía saber cuánto ganaba, no podía decidir si quería descansar, no podía decir que no. Su padre lo decidía todo y nadie cuestionaba nada, porque así era la industria. Porque los niños artistas eran propiedad de sus padres, porque el dinero que generaban legalmente le pertenecía a sus familias, porque no había leyes que los protegieran. Ley Coogan. ¿Sabes qué es? En Estados Unidos, después de que Jackie Coogan descubriera que sus padres se habían gastado los 4 millones de dólares que ganó de niño, crearon una ley. Una ley que obliga a reservar parte del dinero de los niños actores para cuando sean adultos. En México no existe esa ley. En México lo que le sucedió a Pedro era completamente legal. Sus padres podían quedarse con todo y lo hicieron. Hay un dato que nadie menciona en las biografías. Entre 1977 y 1984, Pedro no asistió a la escuela de forma regular ni un solo año. Ni uno. Tuvo tutores, maestros entre grabaciones, profesores en camerinos y hoteles, pero nunca tuvo compañeros, nunca tuvo recreo, nunca caminó a la escuela con amigos, nunca jugó fútbol en el patio, nunca fue niño. Existe una entrevista de 1982. Pedro tiene 13 años. Un periodista le pregunta qué extraña de su infancia. Pedro se queda callado. Demasiado tiempo para un niño acostumbrado a las cámaras. Y luego responde, no sé, no tuve mucha. A los 13 años ya sabía que le habían robado algo. Vicente Fernández era el único que parecía preocupado. Cuídenlo, le repetía a los padres cada vez que los veía. Es un niño, necesita descansar, necesita jugar. Pero Vicente no podía estar en todas partes. Tenía su propia carrera, su propia vida. Y cuando Vicente no miraba, los padres de Pedro hacían lo que querían. Más giras, más presentaciones, más discos, más dinero, siempre más dinero. A los 14 años Pedro pesaba 42 kilos, medía 160 y tenía ojeras de adulto. Los médicos dijeron que estaba agotado, que necesitaba parar, que su cuerpo no resistía el ritmo. ¿Sabes qué hicieron sus padres? ¿Le dieron vitaminas? Si lo mandaron a otra gira. A los 12 años, Pedro comenzó a hacer preguntas. ¿Cuánto gané el año pasado? Respuestas vagas, evasivas. ¿Dónde está el dinero? Nadie sabía explicarlo. ¿Puedo ver los contratos? No era asunto suyo. Las preguntas de un niño que empezaba a entender que algo andaba muy mal. A los 15 tomó una decisión. Se fue sin gritos, sin peleas, solo una maleta y un adiós. Se mudó a Ciudad de México con la única persona que lo había cuidado de verdad, su abuelo materno, el hombre al que llamaba Pachuy. Mi abuelo es mi padre, dijo Pedro con los ojos brillantes. En muchos sentidos, mi consejero, mi mayor apoyo durante muchos años hasta que terminó su vida. El hombre que me dijo esto es pan, esto es vino. Así lo declaró. Ese abuelo abandonó toda su vida por irse con su nieto, su casa, sus amigos, todo. Se convirtió en su manager, en su protector, en el padre que José Luis Cuevas nunca quiso ser.
Desde ese día, Pedro no volvió a tener relación con sus padres. Las personas debemos respetarnos primero que nada, explicó años después. Cuando me di cuenta de que no me respetan, no tiene sentido que cada encuentro sea un choque. Pero hubo intentos de reconciliación. 3. Y los 3 fracasaron. 1986. Pedro tiene 17 años. Ya vive en Ciudad de México. Ya tiene su vida encaminada. Su padre lo busca. Dice que quiere arreglar las cosas, que cambió, que extraña a su hijo. Pedro acepta en contra del consejo de su abuelo, en contra de su propio instinto, porque una parte de él, la parte que todavía es niño, quiere creer que su padre puede cambiar. Hay cenas, conversaciones, momentos donde parece que quizás pueden empezar de nuevo. Dura 3 meses. Entonces su padre da una entrevista, habla de Pedro como si nunca se hubieran separado. Cuenta anécdotas de una infancia feliz que no existió. Se describe como el padre orgulloso que siempre apoyó a su hijo. Pedro ve la entrevista. Al día siguiente cambia su número de teléfono. La segunda puerta cerrada duele más que la primera, porque la primera vez te vas con esperanza. La segunda ya sabes que la esperanza era una mentira. 1992. Segundo intento. La madre llama. Dice que José Luis está enfermo, que quizás no le queda mucho tiempo. Pedro va a Guadalajara. Primera vez en 7 años. Su padre no estaba enfermo. Era mentira para hacerlo ir. La cena fue tensa, incómoda, llena de silencio. Al final, su padre saca unos papeles, proyectos de negocio, inversiones que necesitan el nombre de Pedro. Quería dinero. Otra vez. Pedro se levanta, se marcha sin decir nada. No regresa en 20 años. 2003. Tercer intento. Las hijas de Pedro comienzan a preguntar por sus abuelos paternos. Quieren conocerlos. No comprenden por qué nunca los ven. Rebeca decide que las niñas tienen derecho. Los abuelos van a Monterrey. 3 días. El primer día va bien. Fotos, sonrisas. Las niñas contentas de tener abuelos como todo el mundo. El segundo día, José Luis habla de negocios. Tengo una idea para un disco de duetos. Tú y yo, padre e hijo, como en los viejos tiempos. Pedro dice que no. José Luis insiste. Pedro dice que no va a ocurrir. José Luis explota. Después de todo lo que hice por ti, te di tu carrera, te hice famoso. ¿Y así me lo pagas? Rebeca interviene. Creo que es mejor que se vayan. Los abuelos se marchan esa misma noche. 3 intentos, 3 veces el mismo patrón. Nunca una disculpa genuina. Nunca un reconocimiento de lo que había hecho. Solo más peticiones. Y aquí está lo que nadie entiende. El perdón no es obligatorio. La sociedad nos dice que hay que perdonar, que el rencor daña, que la familia es la familia, que los padres merecen una segunda oportunidad. Pero nadie te explica qué hacer cuando la segunda oportunidad se convierte en la tercera y la tercera en la cuarta, y cada vez que abres la puerta te vuelven a lastimar. Pedro cerró esa puerta y tiene todo el derecho. Si llevas tiempo siguiendo este canal, sabes que historias como esta son las que más nos importan contar. Si eres nuevo aquí, suscríbete porque apenas estamos comenzando. 35 años de silencio hasta abril de 2024. Aquí viene la segunda promesa. TikTok cuenta con el nombre Hola a Pepe Cuevas Oficial. José Luis Cuevas, 80 y tantos años, canoso, arrugado, llorando frente a la cámara de su celular en lo que parece ser su sala. Hijo, me siento muy mal de haber oído esto. Me doy cuenta de que te sentiste muy abandonado. Las lágrimas le corren por el rostro, no las limpia. No intenta esconderlas. Son errores que cometemos. Este fue uno de los míos. La voz se le quiebra, tiene que hacer pausas para seguir hablando. Te sentiste muy abandonado y eso lo cargo siempre en mi corazón y me arrepiento. El llanto se intensifica. Espero que estas palabras te conmuevan, te acaricien un poco tu corazón, que me des la oportunidad de hablar. Ya casi no puedo hablar porque me duele, me ha dolido y me seguirá doliendo. Termina suplicando, perdóname, te quiero mucho, te amo, hijo. Un padre de 80 años llorando en TikTok, piénsalo un momento, déjalo aterrizar. Un hombre de 80 años que no creció con internet, que no creció con redes sociales, que probablemente no sabe bien cómo funciona TikTok ni quién va a ver ese video, grabando un video llorando, suplicando, mostrando su vulnerabilidad ante millones de desconocidos.
¿Por qué haría algo así? Porque es la única manera que tiene de llegar a su hijo, porque todas las puertas privadas están cerradas con llave y candado, porque Pedro no contesta llamadas, no responde mensajes, no abre cartas, no acepta visitas. El TikTok fue un acto de desesperación, el último recurso de un hombre que se está quedando sin tiempo. El video se hizo viral en horas, millones de vistas, miles de comentarios, México entero opinando. Unos respaldaban al padre arrepentido. Pobrecito, decían, está viejo, merece una oportunidad. Otros apoyaban a Pedro, él sabe lo que vivió, nadie puede obligarlo a perdonar. Todos esperaban la reconciliación. La respuesta de Pedro: el pasado es pasado, mi hoy es lo más importante. No hay nada que decir, no hay nada que hablar. Frío, cortante, definitivo. No hubo reconciliación, no hubo llamada, no hubo mensaje, nada. El video sigue en TikTok. José Luis sigue subiendo contenido, sigue interpretando rancheras, sigue hablando de su hijo famoso. Pedro sigue sin responder. A los 17 conoció a Rebeca Garza en una feria en Reynosa, una modelo de Monterrey. Tenía su misma edad. La vio en la corte de la reina de la feria y algo sucedió, algo que Pedro no puede explicar bien ni 40 años después. La vi y dije, esta es mi reina. No era una frase para las cámaras, era lo que sintió. Se casaron al año siguiente. Él con 18, ella también. Dos adolescentes sin experiencia, sin saber bien qué hacían. Todos decían que estaban locos, que no iba a durar, que eran muy jóvenes. 37 años después siguen casados. Piensa en eso. 37 años, 3 hijas, 2 nietos, giras, escándalos, vetos, crisis y siguen eligiéndose. Rebeca no era del medio, no era actriz, no era cantante. Era una muchacha normal de Monterrey que de pronto se casó con el artista más reconocido de México. De pronto su vida dejó de ser suya. Las esposas de los artistas no la tienen fácil, lo sabe cualquiera que haya visto de cerca. Las giras que duran meses, las fans que se abalanzan sobre tu marido, las actrices hermosas con las que graba escenas de amor, los rumores constantes, las revistas inventando romances y tú en casa sola con los hijos, esperando llamadas que a veces no llegan, viendo entrevistas donde tu esposo sonríe con otras mujeres. Rebeca aguantó 37 años de eso, pero no aguantó el silencio. Cuando sentía que Pedro se perdía en la fama, actuaba, lo enfrentaba, lo sacaba si era necesario. No esperaba a que las cosas se resolvieran solas, tomaba el control. Aquí viene la tercera promesa. Pedro, sentado frente a Jordi Rosado, medio sonriendo como si fuera chiste. Ya me corrió de la casa como 3 veces. No era chiste. La primera fue a finales de los 90. Pedro en su mejor momento, giras interminables, meses fuera de casa, y una esposa que cada vez lo veía menos. Unas hijas que preguntaban cada noche cuándo volvía papá. Un día Rebeca explotó. No sé quién eres, no sé dónde vives. Vienes aquí a dormir y te vas. Tus hijas no te conocen. Yo no te conozco. No sé nada de ti más que lo que leo en las revistas. Pedro pensó que exageraba, que era dramática. 3 días después estaba en un hotel parado con una maleta, sin entender bien qué había pasado. El hombre que llenaba estadios, que hacía gritar a miles de mujeres, echado de su propia casa. Duró una semana. Regresó prometiendo cambiar y cambió por un tiempo. La segunda fue después del nacimiento de su segundo nieto. Pedro se perdió el parto por estar de gira. No llegó a tiempo. Su hija dando a luz y él en un avión. Rebeca no gritó, no lloró, solo dijo con una calma que dolía más que cualquier insulto: cuando puedas hacernos espacio en tu agenda, me avisas. Y le cerró la puerta. 2 semanas en un hotel pensando que había hecho mal. La tercera fue la más seria. Después de una gira de 2 meses por Sudamérica, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Pedro regresó esperando un abrazo. Llevaba semanas extrañando a su familia. Encontró a Rebeca con los brazos cruzados, sin beso, sin sonrisa. Necesitas irte de la casa. Necesitas reflexionar en qué lugar estamos nosotros para ti. Te ausentaste tanto tiempo, tus hijas, nosotros, ¿dónde quedamos? Literalmente me expulsó de la casa. Estuve 3 semanas en un hotel. 3 semanas, 21 días. El hombre que de niño lloraba en hoteles porque estaba solo, ahora lloraba en hoteles porque su esposa lo había echado. ¿Hay algo ahí?
un eco, un patrón, la soledad persiguiéndolo. Pero hay una diferencia enorme. A los 8 años nadie fue a buscarlo. Nadie lo extrañó lo suficiente como para tomar un avión. A los 30 y tantos, Rebeca lo dejó volver las 3 veces, porque no lo echaba para destruirlo, lo echaba para rescatarlo. Ella vio a su esposo perderse en el trabajo. Vio al padre de sus hijas convertirse en un fantasma. Vio el mismo patrón que lo había devastado de niño repitiéndose y actuó. A veces el amor se parece al rechazo. A veces salvarte se siente como abandonarte. Rebeca sabía lo que hacía. Regresó, cambió, o eso dice. Pero aquí hay algo que revela cómo funciona ese matrimonio. 2009. Pedro protagoniza Hasta que el dinero nos separe con Itatí Cantoral, una de las telenovelas más exitosas de ese año. Meses de grabación, escenas de amor todos los días, química evidente en pantalla. Y aquí viene algo que Itatí reveló 15 años después, en noviembre de 2024. Él no me hablaba, no me dirigía la palabra fuera de cámaras. No sé si lo tenía prohibido por la esposa. Que en paz descanse. No es cierto. Le mando un beso, que en paz descanse. Un sarcasmo, una broma, una manera muy mexicana de decir algo sin decirlo directamente. Pedro no le hablaba a su coprotagonista. Meses de trabajo juntos, escenas de amor, de drama, de peleas, de reconciliaciones, horas y horas compartiendo el set y fuera de cámaras silencio total. Para que no hubiera rumores, explicó Itatí con una sonrisa que decía más que sus palabras. Para evitar chismes, para mantener la paz en casa, para que nadie pudiera inventar nada. Órdenes de Rebeca, decisión propia de Pedro, un acuerdo tácito del matrimonio. Nadie lo sabe con certeza. Pero recuerda esto, porque lo vas a necesitar para entender lo que ocurrió en 2014. Octubre de 2014. Pedro protagoniza Hasta el fin del mundo con Marjorie de Sousa. Rating por las nubes, la apuesta más fuerte de Televisa ese año. Millones de pesos invertidos, anunciantes pagando fortunas. Todo dependía de que Pedro siguiera ahí. Y en el día con mayor audiencia de toda la producción, cuando literalmente millones de mexicanos estaban pegados a la pantalla, Pedro desaparece sin aviso, sin explicación. Deja todo botado en medio de la historia. Los rumores estallaron. Fuentes de Televisa dijeron que la familia le había dado un ultimátum la noche anterior. O la novela o nosotras. El ambiente se ponía tenso cuando había escenas de besos. Cuando la familia visitaba el set, los rostros cambiaban, los susurros comenzaban. Pedro lo negó furioso. A mi mujer la atacaron horrible, de celosa, sin deberla ni temerla. Su versión fue la salud, que bajó 9 kilos que los médicos le ordenaron parar. Pero 10 años después confesó otra cosa. Comencé a darme cuenta de que ya no estaba haciendo algo diferente, estaba cayendo en la rutina. Marjorie de Sousa dijo algo más revelador en una entrevista. Nunca supe por qué se fue. En serio, nunca supimos. La protagonista de la novela no sabe por qué su coprotagonista desapareció de un día para otro. Si hubiera sido solo la salud, le habría explicado, se habría despedido, habría dicho algo. El precio que Pedro pagó fue brutal. Televisa lo vetó 10 años. 10 años completos sin aparecer en ningún programa de la televisora más grande de México. 10 años sin ser invitado a programas de entrevistas. 10 años sin participar en especiales. 10 años de puertas cerradas. Cuando eres artista en México y Televisa te cierra las puertas, es como si dejaras de existir, como si te borraran del mapa. Pedro siguió llenando estadios, siguió grabando discos, siguió de gira, pero para Televisa no existía. Apenas en 2024 lo dejaron volver. 10 años exactos. Pero octubre de 2014 no solo trajo el escándalo de la telenovela. Aquí viene la cuarta promesa, la más grave de todas. 7 meses antes de que Pedro dejara la telenovela, en marzo de 2014, su hija Osmara se casó. Osmara es la hija mayor, la que más se parece a Pedro, la que heredó su voz, pero eligió no usarla. Eligió una vida común, lejos de las cámaras, lejos del escándalo, lejos de todo lo que significaba ser hija de Pedro Fernández. Y entonces conoció a Christopher. Christopher no era del medio, no era famoso, no tenía dinero, era un muchacho que la hacía sentir normal,
que no la miraba como la hija de, que la quería por lo que era, o eso parecía. Boda de 800 invitados, el evento del año, la mitad de la farándula mexicana presente. Pero hubo un detalle que nadie mencionó en las revistas de sociales, un detalle que todos vieron pero nadie dijo en voz alta. De 800 invitados, solo 20 eran familia del novio, 20 contra 780. ¿Dónde estaban los amigos de Christopher, sus primos, su familia extendida? Nadie preguntó, pero todos lo notaron. 3 meses después, Osmara está embarazada y separada. 3 meses, 90 días de matrimonio. Osmara llamó a su mamá llorando. Quiero irme de aquí. No aguanto más. Rebeca fue a la casa. Se llevó a Osmara. Lo que pasó después depende completamente de a quién le preguntes. La suegra de Osmara, Alma Gallardo, habló con los medios y dijo esto. Rebeca llegó con una camioneta, sacó los muebles, le dijo a mi hijo mirándolo a los ojos, no volverás a ver a mi hija. Y se marchó riéndose. Eso dijo, que Rebeca se fue riéndose mientras su hijo se quedaba destrozado. Les exigieron $10,000, les hicieron firmar un pagaré, los humillaron públicamente. Christopher quedó devastado, depresión, no podía levantarse de la cama. Esa es una versión. Pero Pedro contó otra historia, una que llamó a la radio para relatar, una acusación que lo cambió todo. Dijo que Christopher intentó violar a Osmara durante su embarazo de alto riesgo. Esas son palabras mayores, las más graves que se pueden decir de alguien. Si es verdad, Christopher es un criminal que debería estar en la cárcel. Si es mentira, Pedro cometió difamación pública contra un hombre inocente. Christopher amenazó con demandar por difamación, por secuestro, por fraude. Ninguna demanda llegó a ningún tribunal. ¿Por qué no demandó si era inocente? ¿Por qué no limpió su nombre si todo era mentira? ¿Y por qué Pedro acusó públicamente si no tenía pruebas? ¿Por qué arriesgarse a una demanda millonaria? No hay respuestas, solo preguntas que nadie quiere contestar. Solo un niño que hoy tiene 10 años. Un niño que, según la versión de Pedro, su padre biológico no quiere ver y según la versión de Christopher, no lo dejan ver. 2 versiones, ninguna prueba. Una familia destruida antes de empezar. Osmara desapareció de los reflectores. No concede entrevistas, no aparece en redes. Sus cuentas son privadas o no existen. El silencio es su única protección, y Pedro respetó esa decisión. Nunca la obligó a hablar, nunca la expuso para limpiar su propia imagen, nunca la usó, la dejó sanar en paz. Porque eso hacen los buenos padres. Protegen, aunque la protección se vea como debilidad. Aunque la gente hable. Hay una foto de 2014. Pedro cargando a su nieto recién nacido, sonriendo para la cámara. Osmara no está en la foto. Estaba en otra habitación, sola, recuperándose de un parto difícil, sin el padre de su hijo. 2 semanas después, Pedro abandonó la telenovela. Piensa en esa línea de tiempo. Su hija acaba de dar a luz sola, su matrimonio de 3 meses explotó. Su yerno está acusado de algo gravísimo. Su familia está en crisis. Y de pronto Pedro abandona el proyecto más importante de su carrera. Quizás vio a su hija sola con un bebé. Vio cómo la historia se repetía. Vio a otro hombre abandonando a los suyos y decidió que él no iba a ser ese hombre. Que si tenía que elegir entre una telenovela y estar con su familia en el peor momento, elegía a su familia. Es una teoría. No tengo pruebas, pero explicaría por qué nunca ha contado la razón verdadera. Porque la razón verdadera es proteger a Osmara. Ahora vamos a algo distinto. Algo que explica mucho de quién es Pedro Fernández. 2008, 6 años antes de todo ese caos con la telenovela y con Osmara. El abuelo de Pedro estaba hospitalizado, cáncer, le quedaban días. El hombre que lo había rescatado a los 15 años, el que dejó toda su vida en Tlaquepaque por irse con su nieto a Ciudad de México, el que se convirtió en su manager, en su protector, en su consejero, el que fue el padre que José Luis Cuevas nunca quiso ser. Pedro no se alejó de su lado. Canceló 3 conciertos, perdió cientos de miles de pesos. No le importó. Nada era más importante que estar ahí. Estuvo cada día,
cada noche durmiendo en una silla incómoda de hospital, aguardando, sabiendo que el final se acercaba, pero sin querer aceptarlo, sin poder imaginarse un mundo donde Pachui ya no estuviera. Una noche, el abuelo despertó, abrió los ojos con dificultad, miró a Pedro con una claridad que no debería tener alguien tan enfermo, tan cerca del final. Le tomó la mano con una fuerza sorprendente. «Prométeme algo, mi hijo, lo que quieras, Pachui, lo que tú me pidas, lo que sea. Prométeme que nunca vas a dejar de cantar, que pase lo que pase vas a seguir adelante, que eres ave fénix y que siempre vas a renacer, que no importa cuántas veces te tumben, siempre te vas a levantar. Prométemelo». Pedro no pudo hablar. Tenía un nudo en la garganta del tamaño de todos los años que había pasado con ese hombre. Todas las veces que lo había protegido, todas las noches que se había desvelado cuidándolo cuando era niño y sus padres biológicos no estaban. Las lágrimas le caían sin control. Solo asintió con la cabeza, con el alma. 3 días después el abuelo murió y Pedro cumplió la promesa. Cantó en el funeral. La gente pensó que era extraño, excesivo, que quien canta en el funeral de su propio abuelo, que era una falta de respeto. Pero Pedro no cantaba para la gente, cantaba para él, cumpliendo la promesa. «Prométeme que nunca vas a dejar de cantar». El abuelo había muerto y Pedro seguía cantando porque eso era lo que había prometido. Porque esa era la única manera que conocía de honrar al único padre que tuvo. 10 años después, en 2018, lanzó su gira más grande. La llamó Ave Fénix. No fue coincidencia, fue homenaje, fue promesa cumplida. Fue una manera de decirle a su abuelo, donde quiera que estuviera, que seguía adelante. Cada vez que sube a un escenario con ese nombre atrás, está cumpliendo la promesa. Cada vez que canta hasta quedarse sin voz, está hablando con su abuelo. Cada vez que el público aplaude, el abuelo también aplaude desde donde quiera que esté. La gente no sabe eso. La gente solo ve un nombre de gira. Lo sabe. Y aquí hay algo que casi nadie ha escuchado. Hay una grabación de 1985. Pedro tiene 16 años. Está en un estudio grabando un disco. Entre canción y canción, alguien dejó la cinta corriendo. Un error técnico, un descuido. Pero ese error capturó algo que nunca debió salir del estudio. Se escucha a Pedro hablando con su abuelo en voz baja. «¿Crees que algún día voy a poder dejar de cantar, Pachui? ¿Crees que algún día voy a poder ser normal?» El abuelo tarda en responder. Se escucha que suspira. «¿Tú quieres ser normal, mijo? No sé. A veces sí. A veces quisiera tener una vida donde nadie me conozca, donde pueda caminar por la calle sin que me pidan fotos, donde pueda tener amigos que no me busquen por famoso». El abuelo tarda otra vez. Su voz suena triste. «Eso ya no se puede, mi hijo. Eso ya lo perdiste. No te lo digo para lastimarte, te lo digo para que lo aceptes. Pero puedes ganar otras cosas, como tener una familia que te quiera de verdad, una esposa que esté contigo aunque pierdas la voz, hijos que te admiren como persona, nietos que corran a abrazarte cuando llegas». ¿Tú crees que puedo tener eso? Yo creo que sí, pero tienes que trabajar para eso. Más que para cualquier disco, más que para cualquier gira. La familia es lo que importa, mi hijo. Todo lo demás se va. La grabación se corta ahí. 39 años después podemos ver el resultado. Rebeca, 37 años de matrimonio. Osmara, Karina, Gema, 3 hijas. Los nietos que corren a abrazarlo cuando llega. La familia que el abuelo le prometió que podía tener. Pedro la tiene. Lo logró. 2020, la pandemia. Y aquí todo cambió de nuevo. Por primera vez en 43 años, Pedro no tenía trabajo. No había giras, no había conciertos, no había escenarios, no había aplausos, no había nada de lo que había definido su existencia durante casi 5 décadas. Solo una casa, una esposa y demasiado silencio. Pedro entró en crisis. No lo dijo públicamente, no concedió entrevistas al respecto, pero la gente cercana lo sabe. Sin el escenario, sin los aplausos, sin el trabajo constante, no sabía quién era. Por primera vez en su vida adulta, no era el proveedor, no era la estrella, no era Pedrito Fernández, era solo José Martín. Y José Martín no sabía existir sin trabajar.
Rebeca lo vio perdido caminando por la casa sin destino, deambulando de cuarto en cuarto, despertando a las 4 de la mañana sin poder conciliar el sueño porque el silencio era demasiado. Fueron 6 meses difíciles. 6 meses enfrentando demonios que había mantenido a raya con trabajo constante durante 4 décadas. 6 meses sin poder escapar de sus propios pensamientos. 6 meses mirándose al espejo, preguntándose quién era sin el show. En agosto de 2020, Pedro hizo algo que nunca había hecho. Fue a terapia. No lo ha confirmado públicamente, pero hay señales. En entrevistas de 2021 y 2022, comenzó a usar palabras que antes no usaba. Procesar, sanar, trabajo interior, heridas de la infancia, palabras de terapia. Y en 2024, cuando habló con Patti Chapoy, sonaba diferente. Sonaba como alguien que ya había contado esa historia muchas veces en privado, en un consultorio con alguien que lo escuchaba sin juzgar. La entrevista con Patti no fue casualidad, fue una decisión. Pedro eligió contar su historia, eligió mostrar las heridas, eligió dejar de aparentar que todo estaba bien. La pandemia lo obligó a detenerse, la terapia lo obligó a mirar, y ahora está hablando. Le preguntaron cuál era su recuerdo más feliz de la infancia. Se quedó callado, demasiado tiempo para alguien acostumbrado a las entrevistas, y dijo: no tengo uno específico. Todo se mezcla con el trabajo. No tiene un recuerdo de alegría de niño que no esté mezclado con trabajo. Piensa en eso. No puede separar felicidad de trabajo. No puede evocar un momento de alegría pura sin cámaras, sin escenarios, sin ensayos, sin grabaciones. Solo José Martín, el niño, jugando con sus hermanos, corriendo en el patio, riéndose de nada. No lo tiene. Le robaron eso y no hay dinero en el mundo que lo devuelva. No hay premios que lo reemplacen. No hay fama que llene ese vacío. Eso es lo que realmente perdió. No el dinero que su padre se quedó, eso se puede volver a ganar. La posibilidad de haber sido niño, de tener recuerdos felices sin condiciones, eso no se recupera. Eso solo se llora y se sigue adelante porque no hay otra opción. Ahora algo distinto, algo que va a incomodar a mucha gente. En los últimos años las críticas sobre el rostro de Pedro se volvieron brutales. Las redes sociales no perdonan. Cada foto que sube es analizada. Cada aparición pública es diseccionada. Comentario tras comentario, burla tras burla. Pedro finalmente respondió en una entrevista: el día que me opere la cara lo voy a compartir. Me estoy poniendo viejo, estoy cambiando, pero todavía no me han hecho nada. Todavía, esa palabra lo dice todo, pero el verdadero asunto no es si se aplicó Botox o no. El verdadero asunto es por qué un hombre con su trayectoria, con su legado, con casi 5 décadas de carrera, siente que necesita detener el tiempo. Quizás es el mismo miedo de los 6 años. El miedo a no ser suficiente, el terror a que dejen de quererlo si deja de producir, si deja de verse joven, si deja de ser útil. Ese niño al que le enseñaron que solo valía por lo que generaba sigue adentro. Algunas heridas nunca cierran, solo aprenden a esconderse mejor. Le preguntaron si se arrepentía de algo. Me arrepiento de no haber abrazado más a mis hijas cuando eran chicas, de haber estado tan ocupado demostrando que valía algo, que no vi que ya lo valía todo para ellas. Hizo una pausa larga, pero no me arrepiento de seguir cantando, porque si no hubiera cantado no las tendría, y si no las tuviera no sería nadie, no sería nadie. Esa frase lo define todo. Sin la música siente que no es nadie. Con la música es Pedro Fernández. Y Pedro Fernández tiene familia, tiene amor, tiene razones para levantarse cada mañana. José Martín no tiene nada, por eso sigue cantando, por eso nunca para, por eso no puede detenerse. No es adicción al trabajo, es miedo a volver a ser José Martín, el niño que nadie protegió, el niño que solo valía por lo que producía. Y ese miedo es más poderoso que el cansancio, más fuerte que la edad, más fuerte que cualquier crítica. Pero aquí está lo que nadie dice. Ese miedo también lo salvó, porque ese miedo lo hizo trabajar más duro que nadie. Ese miedo lo llevó a construir una carrera de 5 décadas. Ese miedo lo hizo ser mejor padre de lo que su padre fue con él. El trauma no siempre destruye. A veces, si tienes suerte,
Si encuentras a las personas correctas, si tomas las decisiones correctas, el trauma se convierte en combustible. Pedro convirtió su dolor en música, su abandono en familia, su soledad en compañía. No lo justifico, no digo que así debería ser, solo digo que así fue. Si este canal te está dando una perspectiva distinta sobre las personas que creías que ya conocías, este es el mejor momento para suscribirte. Hay mucho más por venir. José Luis Cuevas sigue en TikTok. Sigue subiendo videos, sigue interpretando rancheras, sigue mencionando a su hijo famoso en los comentarios. Pedro sigue sin contestar. 40 años de silencio y contando. Rebeca sigue a su lado, 37 años, con todo y las 3 veces que lo echó. Con todo y los rumores, con todo lo que han vivido, siguen eligiéndose. Osmara sigue resguardada, sin entrevistas, sin redes públicas, pero hace 3 meses apareció en una foto de Instagram de su hermana Karina. En el fondo casi invisible, pero ahí, primera foto pública en 7 años. Quizás está sanando, quizás un día cuente su versión, quizás no, el silencio protege, y quizás ese silencio es el regalo más grande que Pedro puede darle a su hija. El regalo de desaparecer hasta que esté lista para volver. El nieto de Pedro sigue creciendo. No voy a decir su nombre porque ese niño tiene derecho a su privacidad. Tiene derecho a crecer sin que millones de desconocidos sepan quién es. Va a 4º de primaria, le gusta el fútbol. Quiere ser veterinario cuando sea grande. Sueños normales de un niño normal. No canta, nadie lo obliga a cantar. Nadie lo lleva a palenques a las 11 de la noche rodeado de borrachos. Nadie lo manda solo a otros países para que trabaje. Nadie se queda con su dinero. Nadie lo explota. Ese niño tiene lo que Pedro nunca tuvo, una infancia. ¿Sabes lo extraordinario que es eso? Para la mayoría de las personas tener infancia es lo normal, es lo que todos tienen. Para Pedro es un milagro. Un regalo que él nunca recibió, pero que sí puede dar. Ese niño puede ir a la escuela con sus amigos, puede jugar fútbol en el recreo, puede tener recuerdos alegres que no estén mezclados con trabajo. Puede equivocarse sin que millones lo juzguen. Puede ser niño, simplemente ser niño. Y eso es el legado verdadero de Pedro Fernández. No los 3 Grammy Latino, no los 25 discos, no las 25 películas. No los estadios repletos, no las 5 décadas de aplausos. Un nieto que puede ser niño, una hija que puede elegir el silencio sin que nadie la presione. 3 hijas que crecieron sabiendo que su padre las amaba, que nunca lo dudaron. Una esposa que se quedó 37 años. Una familia que no depende de que él trabaje para quererlo. Una familia que lo ama por quien es. Eso es lo que construyó. Eso es lo que sus padres nunca le dieron. Eso es lo que nadie le puede arrebatar. El niño de 8 años que lloraba en Madrid tiene ahora 55. Tiene canas que esconde bajo tinte. Tiene arrugas que la gente critica en cada foto que sube. Tiene una voz que algún día, inevitablemente, se va a apagar. El tiempo no le perdona a nadie, ni siquiera a las leyendas. Pero tiene algo que ese niño de 8 años no tenía. Tiene gente que lo aguarda cuando regresa de la gira, gente que cuenta los días, gente que prepara su platillo favorito sabiendo que llega cansado. Tiene brazos que lo abrazan sin pedirle nada a cambio, sin esperar un cheque, sin querer acceso, sin aprovechar su nombre. Tiene una casa que es suya, no un hotel donde llora solo en un país extranjero preguntándose si alguien lo quiere de verdad. Tiene paz, o algo muy cercano a la paz. Es lo más cerca que va a estar y tendrá que ser suficiente. En diciembre de 2024 cumplió 55 años. Sus hijas le organizaron una fiesta pequeña, familiar, sin prensa, sin cámaras, sin managers ni productores, sin gente que quiere algo de él. Solo ellos, la familia que construyó. Rebeca, Osmara, Karina, Gema, los nietos. Sopló las velas, 55 velitas. Le preguntaron qué había pedido. Que esto nunca cambia. Esto, no el dinero. El dinero va y viene, no la fama. La fama solo trae problemas, no los estadios. Los estadios se vacían cuando bajas del escenario. La gente sentada alrededor de la mesa, la gente que lo quiere aunque no cante, la gente que se va a quedar aunque se le acabe la voz,
la gente que lo ama por quien es, no por lo que produce. Eso es lo que Pedro Fernández desea a los 55 años. Después de 47 años de carrera, después de 37 años de matrimonio, después de todo lo que ha vivido, todo lo que ha sufrido, todo lo que ha perdido, todo lo que ha edificado, que esto nunca cambie. Porque esto es lo único que nunca tuvo de niño y ahora lo tiene. Y eso, al final, es lo único que importa. La próxima semana, los otros niños estrella de México, los que brillaron y se apagaron demasiado rápido, los que sobrevivieron y los que no pudieron. Y si crees que esta historia fue fuerte, lo que viene es peor. Hay uno en particular que hace que la historia de Pedro parezca un cuento de hadas. Un niño que tuvo todo y lo perdió todo, que brilló más fuerte que nadie y se apagó más rápido que nadie. Y la razón por la que se apagó te va a destrozar. Suscríbete para no perdértelo, activa la campanita y nos